Dios les bendiga. Gracias le damos a Dios por su presencia. Gracias a Dios le damos a usted por haber llegado temprano. Bienvenidos sean todos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Creo que hemos empezado ya esta semana de Semana Santa. Pero antes de todas las cosas, he estado todo empezó por esto, ¿no? He estado viendo yo que todo este fin de semana se estuvo celebrando en diferentes lugares la búsqueda de los huevitos. Hubo fiestas en las escuelas con motivo del día de Pascua. Pero se vino a la mente, ¿no? Todo esto, todas estas celebraciones que se hacen, pero lo más importante de todo es de que no se habla ni se predica la palabra del Señor. O sea, se celebra, pero no hay el decirle a las personas por qué se está haciendo eso, o a qué se debe eso, o por qué vino eso, o de dónde viene todo esto, sino que simplemente, o sea, lo celebran como un día más y punto, ¿no? Y, y estaba leyendo yo la Biblia, ahí en Hechos, vaya ahí a Hechos, capítulo 28, versículo 30. Vamos a leerlo al 31. Y dice la palabra del Señor: y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y este era Pablo, ¿sí? Porque lo ve en el 30. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Entonces vino a esta palabra, ¿no? De cómo es que nosotros como iglesia o la iglesia, ¿sí? Podemos referirnos hacia esta palabra como la iglesia es y debe de ser el reino de Dios, ¿sí? Esa es la iglesia. Y la iglesia tiene el compromiso de predicar, de expandir el reino de Dios, ¿sí? Que el reino de Dios lo hacemos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque Él es la cabeza. Entonces, vemos estas celebraciones, pero vemos como esas celebraciones nomás de que te invitamos, ¿sí? A que vengas a recoger los huevitos. Eso es lo que enseñan en la escuela. En la escuela, el día de ayer, donde van mis nietas, tuvieron una celebración de esa, de ir a recoger huevos. Pero ¿qué es eso? Yo les preguntaba, ¿no? No sabían. ¿Sí? ¿Me explico? Porque en la escuela no te dicen. Entonces nuestro trabajo de nosotros como iglesia es eso: expandir, hablar, predicar el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y muchas de las veces no lo hacemos como iglesia. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque dice Pablo que él hablaba sin impedimento, o sea, sin ningún problema y sin temor alguno. Del qué me van a decir, qué me van a hacer, quién me va a criticar. Dice, sin impedimento alguno y sin miedo alguno, dice, él predicaba la palabra del Señor. Entonces, de esa manera, nosotros debemos de tomar ese ejemplo para hablar de esa misma manera. Porque muchas de las veces nosotros no queremos hablar. Es más, ni en tu trabajo saben que tú eres un creyente. ¿Por qué?
Pues porque una, te comportas igual que ellos. Dos, nunca has hablado del Evangelio y nunca has hablado de las grandezas de Dios que ha hecho en tu vida. ¿Sí me explico? Ese es el gran problema, que muchos están impedidos y son temerosos para hablar del Evangelio. Y Pablo nos enseña que dice, él sin ningún impedimento y sin temor alguno, dice que él hablaba del Evangelio de Cristo. Entonces, amados, yo creo que nosotros como iglesia necesitamos hacerlo. Nosotros como iglesia necesitamos, no les voy a decir seamos como Pablo, no, sea usted mismo, sea ese hijo de Dios que usted le ha creído a él y hable de las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Hable de quien aquel vino y murió y dio su vida por usted y por mí para estar completamente redimidos y transformados, ¿sí? Por aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, que fue Jesucristo. Amén. Entonces nosotros necesitamos realmente, amados, tener esa plena convicción de que tenemos que hablar del Evangelio sin ningún impedimento, sin tener pelos en la lengua, sin tener temor alguno de que te vayan a decir o que vayas a recibir por parte de la gente. Que no te importe lo que te vayan a decir, que no importe si lo quieren recibir bien y si no lo quieren recibir, allá ellos. Pero tu trabajo es darlo. Y de Dios es el trabajo de que esa palabra haya caído en buena tierra, ¿sí? Ahí está la parábola del sembrado, ¿sí? Hay semilla que cae en buena tierra, semilla que llega a los pájaros y pone y se la lleva, semilla que llega a crecer, pero el mismo calor, las mismas piedras hacen, ¿qué? Que desaparezca, ¿sí? Pero eso ya no es tu problema. Tu problema o tu asunto o tu compromiso que tú debes de tener, ¿sí? Es de hablar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, de aquel que vino y murió por cada uno de nosotros. Ese es nuestro trabajo. Entonces, a eso vino, ¿no? Esta palabra, ¿no? De que muchas de las veces podemos celebrar algo, pero no sabemos por qué o a qué se debe o de dónde vino todo esto, ¿sí? Y quiero empezar a hablar de esto, ¿no? De nuestra responsabilidad, ¿no? De nuestra responsabilidad, que dice que es proclamando el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo con toda confianza y sin ningún impedimento, ¿sí? Sin ningún impedimento y sin temor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, amado, por eso hablamos las semanas pasadas de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que conocer, ¿sí? Esa palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque de ahí viene todo esto. Si usted conoce quién escribió la palabra del Señor, usted entonces va a poder hablar la palabra de Dios sin ningún impedimento y sin ningún temor. Porque usted sabe que esta palabra fue inspirada y escrita, sí, por hombres, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo, directamente del Padre al hombre. Amén. Entonces, debemos de entenderlo. Creo que ha quedado bien claro las 2 semanas pasadas que estuvimos hablando de la palabra. Quiero que usted entienda. Por eso de ahí se viene todo este procedimiento, toda esta palabra, ¿sí? De que nosotros pongamos de nuestra parte, que a veces nosotros somos el propio impedimento que pone para hablar la palabra del Señor. Nosotros, ¿sí? No necesitas a nadie más que te impida hablar de la palabra, sino nosotros mismos, ¿sí? Porque tú no estás completamente convencido, no tienes esa plena convicción que realmente Jesucristo ha hecho algo en tu vida, ¿sí? Eso es lo que nos impide, el no conocer al Señor, el no conocer a tu Padre. Esa es la razón la que te impide a veces el no poder hablar de la palabra del Señor, porque no conoces lo que vas a hablar. ¿Me explico? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender,
Tenemos que estudiar, tenemos que meditar, pedirle al Señor que nos traiga esa revelación por medio del Espíritu Santo que amor a nosotros, para hablar sin impedimento y sin temor alguno de la palabra del Señor. Amén. Ese es todo nuestro labor. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia viene a ser el reino de Dios, del cual nosotros nos encargamos de expandirlo. ¿Sí? Nosotros nos vamos a encargar de expandir el reino del Señor. Nadie más que nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los encargados de expandir el reino de Dios y de darle a conocer a la gente que no sabe de las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Muchos conocen y saben de Dios, saben que vino Jesucristo, todo lo representan en una pared con un crucifijo ahí colgado, pero Él no está ahí, ¿sí? Todo el mundo sabe que alguien vino y murió, pero no conocen en sí lo que es, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos ese trabajo que hacer, de expandir, de hablar, ¿sí? De aquel que murió por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el reino de Dios es uno de los asuntos más recalcados que viene en Hechos, ¿sí? Por eso es que es bien importante leer nuestra Biblia, leer la palabra del Señor, para que sepamos de qué estamos hablando y de qué es lo que vamos a hablar sin ningún impedimento y sin ningún temor alguno que nos vayamos a equivocar, porque la palabra del Señor no tiene ninguna equivocación. Amén. Entonces, el libro de los Hechos, ¿sí? Es interrumpido nada más así. ¡Pum! Ya se paró porque no tiene un final. Ahí es a donde acabó. ¿Sí? Es el último capítulo, el único versículo que leímos. ¿Sí? Que Pablo estaba rentando su casa por 2 años y él hablaba sin ningún impedimento y sin temor alguno de la palabra de Dios, del reino de Dios. Tan. No es como otros libros que tienen su conclusión, sus despedidas y bye. Este no. ¿Por qué? Sin conclusión formal alguna de lo que Dios hizo por medio del Espíritu Santo o de los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, Dios quiere, óigalo bien, Dios quiere que los hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Y óigalo, lo importante de todas las cosas, ¿verdad? Y la predicación del Evangelio continúen, ¿sí? En la vida de los creyentes en Cristo hasta el fin del mundo, ¿sí? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Que como creyentes nosotros necesitamos predicar la palabra del Señor para, ¿sí? Como creyentes hasta el final del mundo. ¿Por qué? Vaya ahí mismo de Hechos. Ahí en Hechos nomás retroceda al capítulo 2. Hechos 2, capítulo 17, y lo vamos a leer hasta el 20. Y dice la palabra del Señor, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Para que ustedes sepan. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor.
día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, amado, nomás nuestro trabajo es ir y hablar el evangelio. ¿Para qué? Pues para que todos reciban, ¿sí?, esa salvación. Vaya ahí a Mateo 28. Y vamos a leer el versículo 10, vamos a leerlo del 18 al 20. Y dice la palabra así del Señor. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, óigalo, enseñándoles a obedecer, ¿sí?, todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero ¿qué dice, mi amado? Hay algo bien importante que siempre voy a recalcar cuando encuentro y cuando leo la palabra del Señor, ¿sí? Cuando esto es bien importante para nuestras vidas, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué dice? Pero enseñándoles, óigalo, enseñándoles a obedecer, así como a ustedes les enseñé, así como a ustedes les mandé. Entonces, amado, en esta manera se los puedo decir así: usted es el mismísimo ejemplo de lo que usted va a enseñar de la palabra del Señor. Usted, por eso mucha de gente no se anima a hablar de la palabra del Señor, porque no es obediente a la palabra. ¿Sí me explico? No habla de la palabra del Señor porque tiene temor a que sea revelada su vida. Oye, pero si tú eres a esto, tú no dejas de bailar, tú no dejas de tomar, tú no dejas de hablar malas palabras, ¿y tú me vas a enseñar a mí de esto? ¿Me explico? Dice, de los que yo les he enseñado. ¿Qué dice aquí? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Sí? Entonces, para que usted pueda, o para que sea creíble, ¿sí?, verdaderamente lo que usted está hablando, usted debe de tener una vida llena, recta, en santidad para el Señor, ¿sí? Porque si no, va a ser usted señalado con el dedo, ¿sí? Y sus palabras no van a ser creíbles. ¿Sí me explico? Sus palabras no van a ser creíbles, ¿sí? Decía alguien que usted señala que los otros tres están señalando a usted. No, pues sí, 3, 4, los 5, si no sé, a lo mejor tengo uno de más. Pero yo le voy a decir una cosa: no importa cuántos dedos lo señalen a usted, no importa cuántas manos lo señalen a usted, lo importante es lo que usted refleja de parte de Dios para los demás. Amén. De todos modos, yo le voy a decir algo: si usted hace cosas buenas, lo critica. Y por algo que usted se equivoque, de todos modos lo van a criticar. Entonces, haga lo que dice la palabra del Señor: ir y hacer discípulos en las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, amado, con mucho cuidado, ¿sí? Que usted tenga también una vida recta delante del Señor, ¿sí? Que usted tenga una vida llena de rectitud y de obediencia al Señor, ¿sí? No es fácil, no, pero también usted necesita nada más hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, y que esta es la palabra del Señor. Es en obediencia, ¿eh? Entonces, amado, yo creo que una de las cosas más importantes es eso, ¿no? Que necesitamos, dice, ¿sí?, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, si usted es obediente, usted ha sido obediente, entonces con mucho,
sin ningún impedimento y sin temor, usted va a poder hablar de la palabra del Señor, porque lleva una vida recta y santa delante del Señor. Porque es muchas de las veces esa cohibición que muchos no hablan de la palabra del Señor, porque no, su vida no les permite reflejar lo que quieren hablar realmente. Amén. ¿Por qué? Porque dijera el profeta, porque te tengo nada más, te tienen nada más en la punta de la lengua, mas muy lejos están de amarte en su corazón. ¿Sí? Así dice el profeta. Entonces, amado, yo creo que tenemos que tener todos estos puntos, todas estas cosas en entregarnos realmente para hacer una vida llena, ¿sí? Que es dando la palabra del Señor, llevando el Evangelio y dando todas las cosas, haciendo todas las cosas a favor de Dios, ¿sí? Entonces, amado, mire, Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha revelado el modelo divino de lo que la iglesia debe de hacer y hacer. Él dio ejemplos de la fidelidad de los creyentes, del triunfo del Evangelio contra la oposición del enemigo y del poder del Espíritu Santo, operando en la iglesia y entre los creyentes. Amén. Entonces, yo creo que una de las cosas más grandes es de que nosotros tenemos que entender que Él nos ha dado la victoria, ¿sí? Y voy a hablar primeramente Dios para la próxima semana, para que no se lo pierda, de la victoria que el Señor Jesucristo nos ha dado. Amén. Entonces, ese es el modelo no divino para algunas de las iglesias de hoy y de mañana. Y los creyentes, óiganlo, y los creyentes deben de proclamarlo y vivirlo con fidelidad. Con fidelidad. La fidelidad a Dios, ¿sí? Nunca se le olvide, nosotros debemos de demostrar, ¿sí? Ese amor, esa pasión, esa fidelidad que tenemos hacia con Dios. Porque si no, entonces, ¿qué vamos a representar? No representamos absolutamente nada. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, guarda el buen depósito, guarda lo que te haya dado, guárdate de todas las cosas, ¿sí? Guarda, ¿sí? Guarda de lo que Él ha depositado en ti, ¿sí? Así es que nosotros debemos de entender eso, mi amado, que todas las iglesias deben medirse a sí mismas por lo que el Espíritu dijo e hizo en los primeros creyentes, ¿sí? Así se debe de medir. No, una iglesia no se mide por el grupo de personas que asisten. La iglesia no se mide en el tamaño, no se mide en los asistentes, no se mide en que si está muy grande, muy bonita o tiene 2, 3, 4 pisos. No, la iglesia se mide bajo ese poderío del Espíritu Santo que mora en cada uno de los que están ahí. Amén. De la vida que llevas, de la vida de cómo te comportas, ¿sí? De esa ahí a donde se mide, ¿sí? La iglesia, en el Espíritu Santo, en esos milagros, portentos y prodigios que se ven en ese lugar, ¿sí? Porque la presencia de Dios está en ese lugar. Amén. No es por la cantidad, no es por el lujo que tenga la iglesia, no es por donde estés sentado, no es por donde estés pisando, no es por el sonido que tengas, no es por nada, sino es por la presencia de Dios que está en ese lugar. Amén. Entonces, amado, si el poder, la justicia, el gozo y la fe de las iglesias no son las mismas que aparecen en Hechos, entonces hoy hay que pedirle a Dios una vez más
la fe renovada en el Cristo resucitado y un nuevo y vigoroso derramamiento de su Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. Cuando ya no tienes ese fuego, cuando ya no tienes ese mismo gozo, cuando ya no se siente absolutamente más nada, necesitas voltear a ver otra vez a Dios. Amén. Porque muchos se basan en el lugar tan grande, se preocupan más por otras cosas, menos de la presencia del Señor, menos de esa conexión que puedas tener con el Señor, de tu espíritu con el Espíritu. Entonces necesitamos realmente movernos en esa obra evangélica de propagar, multiplicar y extender, ¿sí?, a Cristo en esta conformidad, ¿sí?, sobre, ¿sí?, esa economía neotestamentaria de Dios, a fin de que muchos hijos de Dios sean producidos, como dice Romanos. Vaya ahí a Romanos 8:29. Mire lo que dice 8:29 de Romanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces Él es el primero y nosotros somos hermanos de Jesucristo. Y tal y como cual, como hijos, debemos de comportarnos porque tenemos el ejemplo que es Cristo. Amén. Entonces, amado, yo creo que una de las cosas debemos de hacer eso, para ser miembros de Cristo, de Cristo y constituir su cuerpo, ahí mismo de Romanos 12:5 de Romanos, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, amado, tenemos que, a fin de que el plan eterno de Dios sea llevado a cabo, su voluntad eterna sea cumplida. Amén. ¿De qué? De que todas las naciones y de todo el mundo conozcan quién es Jesucristo. Amén. Entonces, amado, la iglesia producida por la propagación y la multiplicación de Cristo es la esfera en la cual Dios se expresa y reina en Cristo. Por consiguiente, ¿sí?, la iglesia viene a ser el reino de Dios. Amén. El reino de Dios, junto con la propagación y multiplicación de Cristo, crece y se extiende a partir de la vida de Dios. Amén. No hay más. El reino de Dios, junto a la propagación y multiplicación de Cristo, crece y se extiende a partir de la vida de Dios mismo, que es de esa misma vida de Cristo Jesús, que vamos a hablar para la siguiente semana, ¿sí? Porque Él vino, ¿sí?, vivió y murió y resucitó al tercer día para darnos lo que está hablando la palabra del Señor, que sea el reino de Dios. Amén. Que eso somos nosotros, ¿sí? La iglesia, ¿sí? Que le quede bien claro. Fíjese todo lo que estamos aprendiendo, de todo lo que el Señor nos quiere dar, porque nos está preparando para este día de resurrección, que es el próximo domingo, ¿sí? El próximo domingo, que el día que nos dio la victoria. Entonces tenemos que entender que el Señor nos ha hablado de lo que es la palabra, que fue inspirada, escrito por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, para darnos esa revelación por medio del Espíritu Santo, para conocer, para expandir, para que nosotros seamos redimidos y transformados por el mismo poder de su palabra, para glorificar el reino de Dios dentro de su iglesia, que somos todos nosotros, porque nosotros somos el reino de Dios. Amén. En esta tierra, ¿sí? Así es que, amado, yo creo que
que todas las cosas que el Señor nos habla, nos enseña, nada más es para que nosotros expandamos el reino de Dios en esta tierra. Necesitamos expandirnos, necesitamos crecer, ¿sí? No en crecer en propiedad, sino crecer en traer, llevar la palabra del Señor a esas personas que no lo conocen. Amén. De llevarles ese evangelio, de llevarles la palabra, de decirles, hey, hay alguien que sí te ama, hay alguien que te puede ayudar, que no más que nada más necesitas aceptarlo como tu Señor y Salvador, que es Jesucristo. Amén. Entonces, amado, el evangelio tan bastantemente predicado en este libro es el propio Cristo como evangelio. Y vaya ahí a Hechos 5. Hechos 5, 42. Y dice la palabra del Señor, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Y muchas de las veces, y en este tiempo, mi amado, desgraciadamente, ya no hay esas enseñanzas en las casas, ya no hay esa manera de ir a hablar de la palabra del Señor a las casas, ya no hay ese tiempo, ¿sí? De que, como dice la palabra, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ya no hay esos tiempos ahora. Ahora todo el mundo está ocupado en sus asuntos, en sus negocios, en su tiempo, en hacer más dinero, en comprar más propiedad, en hacer más grandes las cosas, pero te has olvidado de lo más importante, que es de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿sí? Entonces, amado, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros, que el Evangelio de Cristo y es también el reino de Dios como evangelio, y vaya ahí a Hechos 8, versículo 12. Dice la palabra del Señor, pero cuanto creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, amado, nosotros necesitamos no ser como esos Felipes, ¿sí? Pero sí necesitamos ser nosotros mismos, ¿sí? Esos creyentes, ¿sí? Que adoran y aman al Señor para hablar y decir y exponer el evangelio a los demás para expandir el reino de Dios. Amén. El evangelio del reino de Dios. Amén. La predicación de tal evangelio continuará y se extenderá hasta que toda la tierra llegue a ser el reino de Cristo. Y vaya ahí a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11. 15 de Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amado, creo que creemos y tenemos que tener esa plena convicción, ¿no? De que nosotros tenemos que expandir el reino de Dios. En los 4 evangelios, Dios se encarnó, pasó por el vivir humano. Fíjese lo que es la palabra, ¿sí? Dios se encarnó, pasó por el vivir humano, murió y resucitó, completando así a Cristo, ¿sí? Quien
es la corporificación del Dios triuno. Vaya ahí a Colosenses. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, amado, en Hechos, la corporificación de Dios como espíritu vivificante, vaya ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. 15:45. Dice la palabra del Señor, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, que es Jesucristo, amado. Entonces, extiende a Cristo en sus creyentes, es decir, forja al Dios triuno procesado en su pueblo, óigalo, escogido, lo más importante, ¿no? Que Dios te ha escogido, que Dios te ha redimido y que Dios te ha transformado. Amén. Para que constituya la iglesia. Entonces, imagínense, mi amado, una iglesia debe de ser una iglesia redimida, ¿sí? Escogida, redimida y transformada por Dios, ¿sí? Que es el reino de Dios. Entonces, mediante la cual puede expresarse, ¿sí? Mediante su iglesia el Señor se expresa. Mediante su iglesia Dios se expresa. Entonces, mi amado, necesitamos realmente entonces, ¿sí?, entender y reconocer que nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo redimido y un pueblo transformado para, ¿sí?, para nosotros constituir o hacer el reino de Dios, mediante lo cual, ¿sí?, Él pueda expresarse. Amén. Que somos nosotros. Entonces, amado, el producto final de la iglesia, ¿sí?, será la nueva Jerusalén, ¿sí?, en la eternidad futura, la cual será la expresión eterna de Dios en plenitud y también el reino eterno de Dios, ¿sí? La esfera de donde Él reinará en su vida divina en la eternidad por los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos. Amén, ¿sí? Así es que, amado, yo le digo esto. Simplemente nada más necesitamos entender que un pueblo o un reino de Dios, o el pueblo de Dios, es escogido, redimido y transformado por el mismísimo Jesucristo, el cual nos ha dado ya la victoria, ¿sí? Así es que nosotros somos el reino de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios, escogida, redimida y transformada para algún día alcanzar, ¿sí?, en plenitud, en la eternidad, ¿sí?, esa iglesia de la nueva Jerusalén, ¿sí?, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Así es que, amado, yo creo que una de las cosas más importantes, y con esto voy a terminar, con eso concluyo, que esto debería de ser la realidad y la meta de toda predicación del evangelio hoy en día, ¿sí?, que todos alcancen, ¿sí?, que todos alcancen ese perdón, que todo mundo se arrepienta y que todo mundo conozca y que todo mundo se encargue de expandir el reino de Dios en esta tierra. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, así que debemos de tomar conciencia en ser realmente esos creyentes que predican, que se dedican a expandir el reino de Dios. Amén. Queremos
queremos ser fiel, queremos caminar en fidelidad, pero al pastor, al líder de la iglesia, pero menos a Dios. Queremos marcar fidelidad al hombre, pero no a Dios. Queremos formar nuestro criterio, pero no nuestro criterio a la forma de Dios. ¿Sí? Queremos ser redimidos, pero a conveniencia nomás de por cuánto tiempo. Queremos ser transformados, ¿a cuánto tiempo? ¿Sí? Porque muchas veces se te olvida, nada más el domingo tú eres redimido y transformado y escogido. Y el lunes al sábado te conviertes en el verdaderamente hijo del diablo, porque así lo dice la palabra del Señor. Y el domingo te quieres hacer hijo de Dios. ¿Sí? Y yo creo que debemos entender, ¿sí?, que en este tiempo, ¿sí?, que nosotros tenemos que valorar lo que Jesucristo vino, hizo en vida, ¿sí?, en cuerpo humano, que padeció y sufrió como usted y como yo, que vivió en este mundo. Por eso Él sabe de todas sus preocupaciones, Él sabe de todo lo que le pueda suceder, Él conoce el dolor, Él conoce su necesidad, Él conoce la aflicción, ¿sí? Todo lo que usted pueda estar pasando, Jesucristo mismo lo conoce porque Él lo padeció, ¿sí? Por eso Él nos dio la victoria cuando Él murió en ese madero y resucitó al tercer día y se levantó de entre los muertos para darnos esa vida en abundancia, en paz, ¿sí? Sobre todas las cosas para darte paz, ¿sí? Que a pesar de todas las cosas que te pasan, las cosas que te sucedan, las cosas en las que estés pasando, en la tormenta, en tempestad, el mismísimo Jesucristo está contigo porque Él ya lo padeció, Él ya lo vivió, Él ya lo sufrió. Así es que, mi amado, nuestro único trabajo nada más es como iglesia y como el reino de Dios que somos, es ir y hablar y predicar, hablar sin ningún impedimento y sin miedo el evangelio de Jesucristo. Amén. Ese es nuestro trabajo y esa es nuestra labor. Así es que, mi amado, no le puedo decir más que otra cosa, más que nosotros somos escogidos. Nosotros somos redimidos y transformados por Cristo Jesús. Y de esa misma manera nosotros tenemos que encargarnos de expandir ese reino de Jesucristo, el reino de Dios en esta tierra, llevando las buenas nuevas a las personas que no lo conocen. ¿Sí? Pero acuérdese de algo bien claro, ¿sí? No sea como aquella persona que llegamos algún día y tocamos esa puerta, ¿sí?, y llevábamos nuestros folletitos y nuestra palabra. Y salió el hombre y dijo, tú no me puedes venir a entregar ni a hablar de la palabra de Dios cuando anoche estabas tomando conmigo. Uch, ouch, o como usted quiera. Por eso nosotros debemos de ser ejemplo, mi hermano. Lo dijo la palabra del Señor, el mismísimo Jesucristo. ¿Sí? Ustedes deben de enseñar lo que yo les he enseñado. Ustedes deben de demostrar lo que ustedes son cuando viven en mí, ¿sí? Cuando ustedes son ejemplo, cuando ustedes no nada más son oidores, mas no hacedores de la palabra. Amén. Amado, tengamos mucho cuidado. Por eso mucha gente no predica, no habla del evangelio, porque la vida que lleva no es la correcta. Porque tiene temor de ir a tocar en esa casa y salga como ese hombre. Oye, ¿cómo me vienes a entregar este follito cuando tú estabas tomando conmigo anoche? ¿Me explico? Y eso es real, amado. Eso no es algo que vi, no. Eso fue real, ¿sí? Eso es verídico, ¿sí? En una campaña de evangelismo se encontró
este hombre con esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué veracidad tiene usted? Por eso yo siempre les he hablado de integridad, les he hablado del amor a Dios, les he hablado de comportarse, porque el día de mañana que a usted le toque llevar la palabra del Señor a ese lugar, sea que usted no tenga nada que usted lo pueda manchar delante de esas personas, que no sea el dedo, ¿sí? Que digan, ay, mira, ese fulanito estaba antier o ayer en tal lado y mira, ahorita está dándose de golpes de pecho aquí. No, mi amado, necesitamos realmente ser lo que somos, escogidos, redimidos y transformados, porque eso es lo que constituye la iglesia y el reino de Dios que somos nosotros. Amén. ¿Cosa dura? Sí. Pero Jesucristo mismo también pasó cosas duras. Sufrió y padeció por usted, por mí. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer, como lo dijo en su palabra y lo dice su palabra, es en obediencia. Caminar en obediencia para llevar las buenas nuevas del reino de Dios, para expandir el reino de Dios. Él lo vino a establecer. Él vino a establecerse en esta tierra y decir, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios. Amén. Y ustedes y todo el que me quiera seguir, va a permanecer a ese reino de Dios. Pero, en obediencia a mí. Amén. Entonces, amado, agarre lo que tenga que agarrar y deseche lo que no le haya caído. Pero lo que sí le digo es de que o somos o somos. No hay opción. O lo es o lo es. Aquí no hay de que a ver si lo soy. No, usted es un hijo de Dios hecho y derecho. ¿Sí? Redimido, ¿sí? Escogido y transformado por medio de Cristo Jesús. Amén. Y no me venga con otro cuento, porque aquí no se lo va a pasar. Mejor venga para acá enfrente, para que se ponga a cuentas con el Todopoderoso, ¿sí? Y le ayude a ser realmente un seguidor de Jesucristo para llevar las buenas nuevas y expandir el reino de Dios en esta tierra. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por ese jalón de orejas que nos ha dado el Señor para que entendamos que nosotros somos el reflejo, ¿sí?, de Jesucristo mismo en obediencia